Se nos pide que encontremos la derivada de la función dada. Tenemos f de x igual a x dividido entre 8 veces el logaritmo natural x menos x y el octavo dividido por 64. No necesitamos hacerlo, pero si es útil, podemos escribirlo dado. Funciona como un octavo x hasta el octavo multiplicado por el logaritmo natural x, y luego menos un 64º multiplicado por x hasta el octavo. Nota, para diferenciar un octavo x del octavo multiplicado por el logaritmo x natural, necesitamos aplicar el producto regla de diferenciación, que establece la derivada de u multiplicado por v. La especificación para x es igual a u multiplicado por v' más v veces su primo, indicando la derivada de un producto es igual a la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función, más la segunda función multiplicada por la derivada de la primera función. A veces verás esta suma invertida, pero recuerda que la suma es conmutativa. De nuevo, para aplicar la regla del producto, te dejaremos igualar una octava x a octava, y u es igual al logaritmo natural x. Esto indica que f' de x es igual a la primera función de un octavo de x al octavo multiplicado por un activo de la segunda función, que es derivada con respecto a x del logaritmo natural x, y luego más el segundo función del logaritmo natural x. Derivada multiplicada por la primera función, que es una derivada con respecto a x de un octavo x al octavo. Y luego todavía tenemos menos la derivada con respecto a x de una 64ª x a la octava. Y ahora, para el siguiente paso, encontramos la derivada aquí, aquí, aquí. Y luego simplifica. Esto nos da f, el primo de x es igual a un octavo de x, hasta el octavo multiplicado por la derivada del logaritmo natural x es 1 dividido por x y, a continuación, más el logaritmo natural x multiplicado por un octavo x hasta el octavo, que es una octava vez 8 veces x hasta la séptima. Menos activo de una 64ª x a la octava, que es una 64ª vez 8x hasta el séptimo. Y ahora sigamos adelante y simplifiquemos. Si es útil, podemos escribir. La x del octavo es una fracción cuyo denominador es 1 aquí. Podemos escribir este 8 como una fracción con el denominador de 1 aquí. Y lo mismo aquí. Simplificando x a la octava, el dividido por x de la primera se simplifica a x del séptimo o de la x y el tercer se simplifica a 1. La x de la octava se simplifica a 2x de la séptima. Y el segundo producto, 8 dividido por 8 se simplifica a 1 en el último producto. 8 y 64 comparten un factor común de 8. Hay 1, 8 y 8 y 8, 8 y 64. Esto nos da f, el primo de x es igual a un octavo x al séptimo. Más x hasta el séptimo logaritmo natural x. Y luego menos 1 de la octava x a la séptima. Observe la primera y. Los últimos términos son opuestos y se simplifican a 0, lo que nos da nuestra función derivada en forma de embudo. F' de x es igual a x multiplicado por el logaritmo natural x. Espero que te haya resultado útil.